Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenido a Conversando con Tito Lagos Basset. Como todos ustedes saben, este es un programa que está destinado a hablar, a motivar y a incentivar para que tengamos una vida más saludable, una vida más armoniosa y una vida llena de felicidad. Para eso estamos mandando constantes mensajes y entrevistando a diferentes personalidades que puedan apoyarnos en estos temas. Así es de que por favor, los que no se han registrado, regístrense. Los que aún no le han hecho clic a la campanita, háganlo. Y sobre todo, compártanlo. Compártanlo porque compartir es crecer también. Así es de que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hola amigos, ¿les interesaría tener un servicio sanitario completo y certificado para los recipientes de basura de su negocio o residencia? Damos servicios a centros comerciales, apartamentos, restaurantes y residencias. Descontaminamos, eliminamos malos olores y ahuyentamos animales indeseables. Protéjase usted, su familia y su clientela. Llámenos hoy 877-792-7424 o visítenos en cimaxwash.com o bien escríbanos a frank@cimax.com. ¿Le gustaría tener en su próxima reunión familiar o de negocio un entretenimiento divertido, fácil, práctico, económico y de última tecnología? Photobooth es la solución. Sus imágenes y videos cortos se suben inmediatamente a sus celulares o tabletas y computadoras o en las redes sociales que usted elija. Además, podrá obtener una base de datos interesante para agradecerles su presencia y poder invitarlos en próximas ocasiones. Consúltenos ahora mismo. Visite titos.us y haga su reservación ya. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí nuevamente su amigo y servidor Tito Lagos Basset en un programa más de precisamente Conversando con Tito Lagos Basset. En esta oportunidad tengo un amigo que lo conozco de hace mucho tiempo. Él es un hombre de empresa, él es presidente de la Cámara de Comercio Argentina, California. Además de eso es escritor y también tiene un editorial. Incluso una de las grandes razones por la cual desde hace tiempo he querido tener este tipo de conversación con él es porque él fue justamente el que me ayudó a sacar mi libro, que es aquel que están viendo ahí, eh, es Temas en mi peregrinar. Mucha gente me ha preguntado y me siguen preguntando cómo es que hice para sacarlo y me piden recomendación y todo eso. Bueno, pues aquí tenemos ahora al amigo que me hizo el gran trabajo, el gran favor de ayudarme para editar este libro. Que ahorita que estoy con él conversando, vamos a sacar una serie de vicisitudes que ocurrieron, pero al final, como él siempre me impulsó, el que persevera alcanza. Así que no quiero ahondar más en su presentación y yo quiero, por favor, su nombre es César Marcus y yo quiero, César, por favor, que te dirijas a mi comunidad de seguidores que tengo para que des un saludo de bienvenida. Adelante, César. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Tito Lagos. A Tito, por supuesto, un abrazo fuerte, Tito. Hace tiempo que no hablábamos, que no nos vemos desde el principio del COVID, que le llaman, pero que hablamos, bueno, tratamos de comunicarnos lo mejor posible. Eh, un gran amigo, un gran empresario, un gran impulsor de las cosas latinoamericanas. Ok, César, muchísimas gracias. Entonces, antes que nada, quiero agradecer tu tiempo. Sé que eres un hombre muy ocupado y como hablábamos tras bastidores, la gente cree de que porque estamos en pandemia
y con este asunto que estamos recluidos en casa, como que no tenemos nada que hacer. Y yo siempre digo que más bien, no sé por qué, siento que se han incrementado las cosas de que uno está dispuesto a hacer, porque ahora como que uno se ha vuelto autodidacta y está aprendiendo a hacer muchas cosas que tal vez antes no tenía la necesidad, porque como podía salir, lo podías conseguir en cualquier caso. Ahí te voy a contar las locuritas que estoy haciendo yo, que me están dando. En primer lugar, me siento bien agradable porque estoy entretenido. En segundo lugar, estoy aprendiendo más. Y yo creo que esa es una de las claves más importantes para uno sentirse bien con uno mismo, el hecho de estar aprendiendo. César, yo quería que mi público te conozca un poco más, o te conozca realmente, porque es la primera vez que te tengo de invitado, pero quisiera que nos hablaras un poco acerca de quién es César Marcus, cómo es que él está ahora viviendo aquí en el sur de California, de dónde es originario, de qué región salió de su país, quiénes son las personas que influyeron en tu vida desde niño para hacer lo que hoy eres y quiénes son la gente que tú has seguido desde entonces. Por favor, los micrófonos son tuyos. Queremos conocerte, César. Adelante. Bueno, nací a mitad del siglo pasado, digamos, en Buenos Aires, Argentina, en el barrio de La Paternal. Hoy está de moda hablar de La Paternal porque es donde, digamos, donde jugó Maradona y toda esa historia, pero bueno, es un barrio, como sería en México, una colonia, en Buenos Aires, en el centro, la capital federal. Eh, Tuve una infancia normal, común. Mi padre tenía un negocio, un comercio de neumáticos. eh, y como le pasa a cualquiera de clase media, por ahí un mes había dinero, otro mes no había. No era un empleado que tenía por ahí el dinero todos los días a fin de mes, sino que había meses que se trabajaba, meses que no, meses que se podía comprar un libro, meses que no. Pero una infancia feliz, una infancia tranquila, estudiando, yendo a la escuela primaria, secundaria, después a la universidad. Eh, Mucho más de cuando era joven, no estudié en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Con el tiempo ahora me enteré, cosa que no lo sabía, que es un hecho histórico, que cuando yo cursaba en la Universidad de El Salvador, el rector de la Universidad de El Salvador, que era una universidad católica, se llamaba Jorge Bergoglio. Entonces, No me vas a creer. por supuesto, nunca lo vi. Va, si lo vi, no sabía quién era, porque yo era joven y él creo que debe tener unos 20 años más que yo. No, debe tener casi más o menos 15 años más que yo. Y ya era el rector más joven que tenía la universidad. Eh, Probablemente alguna vez lo habré visto en algún patio o en algún lugar caminar, pero no sabía quién era. Me enteré ahora, hace unos años, viendo una biografía de él, cuando leí que había sido rector de la universidad, y justo en los años, yo dije, pero estos años yo estaba cursando en esa universidad, quiere decir que fue. Pero bueno, simplemente pasó por ahí. Nos habremos cruzado en algún momento. Después, bueno, sí tuve la fortuna de estudiar. Yo había ido a estudiar en el año en 70 a Israel, y cuando volví tuve la fortuna de cruzarme con Jorge Luis Borges, que nos invitó a hacer unos cursos con él, para un grupito muy chiquito, éramos 8 personas, 7, en la casa, en los años 86 sería, 85, no menos, 82, 83. A ver, no, perdón, 76, 76. 75, 76, en la casa de él a estudiar Kabbalah. Entonces yo venía ya con un título de Kabbalah de Israel, y él era a pesar de no ser judío, tenía una admiración por la Kabbalah, y bueno, terminamos escuchándolo, por supuesto, no tomando clases con Borges, es simplemente escucharlo, nada más.
empezaba por ahí hablando de Kabbalah en hebreo y terminaba recitando a Walt Whitman en inglés, o a un frases en alemán antiguo. Nos quedamos mirando como diciendo qué estará diciendo, pero bueno, Jorge. César, te voy a ir interrumpiendo a partir de ahora porque sí me interesa ir tocando puntos claves. Am, y sobre todo te lo digo, César, porque una de las intenciones de este tipo de conversación que yo tengo es porque quiero que la gente que llegue a ver este video entienda y comprenda de que no tiene uno necesariamente que haber nacido en una cuna de oro, ni en un país súper desarrollado de primer mundo. O sea, para poder llegar al nivel que uno está, uno puede hacerlo totalmente, no importa cuál haya sido tu origen inicial, ¿no? Entonces, y esto lo hago más que nada porque hay muchas personas que todos los días están emigrando a diferentes partes del mundo. Pues esto lo pueden estar viendo en Europa, en Asia, en África, donde sea, o aquí mismo en Estados Unidos. Así es de que qué bueno y te agradezco por la honestidad de estar comenzando a platicar así, de esa manera. Eres una persona esforzada, clase media, tuviste ciertas fortunas que obviamente pudieron haber hecho cambios en tu vida y a eso es lo que quiero llegar ahorita. ¿Qué es lo que tú crees que ha sido uno de los principales motivos que hayan habido transformaciones en tu vida personal? Eh, eh, Hay muchos motivos. Yo creo que es una confluencia de motivos, porque, bueno, eh, nací justo cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial en Sudamérica, en un país conflictivo como es Argentina, con un mundo político muy particular. Eh, Soy de religión judía, entonces había todo un contexto bastante complejo. Por supuesto, todo eso influyó. En el año 70, gracias a una beca, pude viajar a Israel a estudiar liderazgo. Terminé estudiando Kabbalah de casualidad, pero bueno. Después estudié religiones comparadas. Para mí el tema religioso o el tema espiritual es muy importante. Entonces, siempre quise entender por qué unos creían en un Dios y en otros en otro, y por qué unos tenían una filosofía de vida y otros otra. Y por eso terminé estudiando un poco de religiones comparadas para poder darme cuenta o entender, o tratar de entender, nunca se entiende, qué es la religión y cómo funciona. Después, bueno, la vida... César, te interrumpo nuevamente porque quiero que profundicemos en esto. Eh, Dijiste que para ti la religión es muy importante. En un mundo tan actualizado como estamos ahorita y donde la tecnología ha invadido todos los hogares indudablemente, que muchas veces la gente puede pensar de que con este tipo de tiempos en que vivimos, como que el tema religioso como que ha perdido el interés la gente. Y sin embargo, ahorita que te escucho y yo en las entrevistas que he tenido con políticos, con científicos, con psicólogos, con psiquiatras y todo eso, el común denominador siempre, o ya no digamos los grandes presentadores y todo eso, siempre, incluso la gente millonaria, incluso siempre tocan el tema de la importancia que tiene la espiritualidad. Ahora, te pregunto a ti, tú mencionas aquí que el tema de religioso para ti es importante. ¿Por qué? ¿Por qué para ti es importante el hecho de tener una fe? No, a ver, quiero separar la religión de lo religioso y lo espiritual. A mí siempre me interesó, creo en Dios, por supuesto, tengo una vida espiritual, pero siempre me interesó la religión como un fenómeno
humano, fuera de... Es decir, ahora estoy estudiando mucho, se me agarró ahora la vejez estudiar el la neuropsicología o la neurociencia. ¿Por qué? Porque donde plantean que el ser humano se diferencia del animal, no por la inteligencia, no por la capacidad de hablar, porque el mono es inteligente, el delfín puede hablar o se puede entender entre ellos. Todas las cualidades que nosotros creemos que somos únicos, las tienen los animales también. La única cosa que no tiene el animal, ningún animal en el mundo, es la imaginación. Ningún animal puede imaginar. Si tú le das a elegir a un mono entre una banana y 70 vírgenes en el cielo, va a elegir la banana, por tomar un ejemplo religioso. No está dispuesto a sacrificarse por las vírgenes. Exacto. Prefiere lo concreto. Está la banana ahí, prefiere, dame la banana. Bueno, esa imaginación que tiene el ser humano lo hace diferente al resto, lo hace crear. El animal puede crear una herramienta, puede crear una piedra, con una piedra matar a otro. Eso un poco nos hizo diferentes, pero no imagina las consecuencias. Y esa diferencia que nos da la imaginación, que ahora lo está confirmando la neurociencia, es la diferencia más grande que tiene el ser humano sobre el animal, que es lo que dicen los neurocientíficos que es la mano de Dios ahí, que es donde la evolución, si queremos creer en Darwin y queremos creer en la Biblia, no hay una cosa diferente. Las dos cosas sirven. El hombre o el mono fue evolucionando hasta llegar a lo que es hoy, pero en algún momento dejó de ser un mono, apareció un extra en el cerebro que le dio la imaginación. Y a partir de la imaginación vino la creatividad, vino el idioma, el lenguaje, las herramientas, los viajes espaciales. Entonces, la religión como tal es parte de esa imaginación. El animal no sabe, y yo digo muchas veces que los animales son inmortales, porque no saben que se van a morir. Alguien me decía, le digo, bueno, pero los elefantes se van a morir así, pero van porque se sienten mal a determinado lugar, pero no van con la conciencia de la muerte. El único animal mortal que hay es el hombre, porque es el único que sabe que se va a morir. Algún día nos va a tocar. Entonces, al poder imaginar eso, empezamos a crear la religión como tal y a entenderla, no a crearla, a entender que hay un ser superior, que hay un creador, pongámosle el nombre que quieran, universo, Dios, Jehová o como quieran llamarlo, y a partir de ahí creamos, por eso digo, la religión para mí siempre fue algo muy importante, más que la religiosidad. ¿Soy espiritual? Sí. Creo en un Dios, algo tiene que haber, como diría Stephen King, sí, no, perdón, Stephen Hawking. Decía, bueno, algo tiene que haber. Atrás de los agujeros negros tiene que haber alguien, o algo, o lo que fuera. Pongámosle el nombre que quieran, pero sí también soy consciente de que el ser humano a través de su imaginación va creando diferentes seres, dioses del Olimpo, dioses reales, dioses espirituales, necesidades psicológicas de sostén, de soporte, de rezo. Por eso digo, es diferente creer en la religión que la religiosidad como tal. Ahí es donde, por eso me interesó mucho estudiar religiones comparadas, porque poder comparar
qué es lo que creían los griegos, los romanos, los católicos, los cristianos, los judíos, los musulmanes. Tuve que leer, por supuesto, leí el Corán, leí la Biblia antigua, el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, eh, el Vetra, pero para poder entender que en definitiva todos creemos en lo mismo. Y eso es un poco el resultado. Por eso apunto a Ahora vida. César, precisamente conversando el otro día con otra amistad que invité a mi programa, me decía él de que una de las cosas como beneficiosas que ha logrado él observar, no solamente en él personalmente, sino también en sus amistades, en sus familiares, es de que este confinamiento que hemos tenido a raíz de la pandemia nos ha ayudado a reconocer a ese ser que tenemos interiormente, que tal vez antes no le prestábamos atención por lo agitado que era la vida, y que en cambio ahora estamos como teniendo oportunidad de hacer más reflexiones acerca de la vida misma. En este caso, personalmente, a César Marcus, ¿cómo le ha caído esta concentración, este encierro de la pandemia? ¿Has practicado más tu interioridad? ¿Ha relucido más este tipo de experiencia? Eh, sí, un poco. ¿Por qué? Porque yo hace más de 10 años, en el 2010, que fue cuando empecé con la editorial, empecé a trabajar por internet. Entonces yo desde el 2002 que manejo el tema de internet, que voy haciendo cosas, pero realmente me concentré o me di cuenta que el tema internet iba a ocupar un espacio muy importante a partir del 2010, que fue cuando transformé la editorial en una editorial virtual y empecé a hacer videos, empecé a hacer un montón de cosas. Y digamos que del 2010 hasta hoy vengo trabajando en la casa. Entonces, el hecho de estar en casa los últimos 9, 10 meses, lo único que me afectó es, bueno, no ver a la familia, ir menos a visitar a mi hermana o a mis sobrinos. Eh, eh, en esa parte de mí. Es decir, soy un hombre divorciado, vivo solo con mi perrito, no tengo problema. Me casé 2 veces, me divorcié 2 veces, así es la vida. Entonces no tengo una, no me afectó, no tuve una afectación muy directa el hecho de no poder salir a trabajar, porque tampoco lo estaba haciendo, estaba trabajando desde la casa. En ese fue el cambio. Sin embargo, César, quiero ahondar en esto porque yo sé que mucha gente nos puede estar viendo y yo quiero saber, entonces, ya en tu caso particular, ¿qué importancia le das tú al conocimiento interior de las personas? No, eso es muy importante. Yo creo que la gente se encontró con el espejo. La gente hoy, en estos 8 meses, se encontró con el espejo que tenía tapado en la casa y, como dicen los adolescentes, se encontraron con un montón de gente que vive en la casa con ellos que no sabían que estaban, porque ellos estaban metidos en la computadora y ahora se encuentran que tienen un papá, una mamá, unos hermanos o unos primos y están ahí en la casa y quién será esta gente. Y yo creo que a los maduros también nos pasó lo mismo, a la gente grande nos pasó lo mismo también. No solamente nos encontramos con la gente que convive, sino nos encontramos con el espejo. Y el espejo es algo muy duro. El espejo, yo siempre digo que hay que hacer una terapia de espejo por lo menos 10 minutos por día. Todos los días tenemos que estar parados frente al espejo y ver qué vemos, tratar de entender a quién tenemos enfrente. Eh, yo muchas veces cuando trato, como a veces ahora no lo hago tan seguido, antes hacía coach, lo que le decía a la gente era, pónganse frente al espejo y díganse por qué se enamorarían de usted. Mírese al espejo y diga, ok,
quiero ser tu novio, quiero ser tu novia. ¿Qué encuentro que me atraiga? ¿Qué encuentro? ¿Por qué le tengo que dar trabajo a esa persona que está en el espejo? ¿Por qué me tengo que hacer socio de él? ¿Qué confianza me da para que yo me haga socio de esa persona que está en el espejo? Y ese es el trabajo de encontrarse. Y creo que en estos 8 meses o 9 meses ya eh, mucha gente se empezó a encontrar con un espejo que no quería. Con un espejo que bueno, no era lo que él creía que era, lo que ella creía que era. Entonces, bueno, ¿nos sirvió a todos? Sí, nos sirvió a todos. Fue útil. El que lo supo aprovechar fue útil. Para mucha gente aprendieron a tocar un instrumento, o a escribir un libro, o a aprender algo de historia, o a conocerse a sí mismo. Bueno, esa es la gran aventura, esa es la gran aventura. En lo particular, te digo, César, esa ha sido una tarea permanente mía pero desde hace décadas, décadas. Yo creo que el poder de los individuos reside inicialmente y principalmente cuando uno logra conocerse a uno mismo y poder prevenir los estados de ánimos cambiantes que uno sufre en el transcurso del día, pues, o por las circunstancias exteriores que a uno le pueden infringir. Por ejemplo, yo siempre lo digo en mis conversaciones, así que hago, yo siempre les digo a las personas, ustedes se imaginan qué interesante es cuando uno viene desde antes de que ocurra el ataque de ira, el enojo, esa emoción de tristeza, de que uno la sepa reconocer y uno sepa, ve, esto, ahí viene, o sea, y yo particularmente, César, yo lo siento cuando yo veo, por ejemplo, una noticia de políticos de mi país, yo nada más medio comienzo a ver y me entra una cosa adentro y yo, ahí viene, ahí me viene, y entonces ya, pero como ahora ya tengo ese control y esa cosa que he logrado aprender, ya la veo con un poco más fría las cosas, ya no le pongo tanta emoción, porque estas cosas hasta enferman, pues. Cuando uno no puede prever de que ese tipo de información que está recibiendo y que a veces es que no lo puedes ni siquiera evitar porque o te bombardea la televisión o te bombardean los textos o las redes sociales en que uno se ve o las amistades que te llaman, que te dicen. Entonces es interesante cuando uno puede realmente prevenir o prever lo que va a suceder y eso le da poder, eso da poder cuando uno se conoce en ese sentido. César, quería hablar de otra cosa porque el tiempo no quiero desperdiciarlo contigo en absoluto y mucha gente, como dije en la introducción, a mí me ha estado preguntando cómo es de que yo saqué este libro, o sea, qué es lo que debe hacer y todo eso. Yo tengo entendido, bueno, y así fue como te conocí, pues, no te conocí así, pero así fue como me pude relacionar contigo en el tema de la escritura. Tú tienes una editorial, ¿correcto? Exacto, Will Meet Edition. Ok. ¿Qué es lo que para alguien que ya tenga, como en el caso mío, pues que cuando comenzamos a hablar de esto, eh, yo tenía un material de sobra porque a mí siempre me ha gustado escribir, escribo desde que me acuerdo, lo único que antes lo escribía en cualquier papelito, en cualquier cuadernito, que incluso con el tiempo hasta se me perdía. Sin embargo, a raíz de la computadora y todo eso, fui aprendiendo cómo irlo almacenando, pero sin ninguna intención de hacer libros ni nada, porque a mí me gustaba escribir únicamente por el placer de escribir, pues. Pero contigo tú me fuiste dando ciertas claves, ciertas enseñanzas que me sirvió de un valor increíble para poder editarlo. Pero yo quiero que tú lo digas, o sea, yo soy una persona, estamos hablando un ejemplo, que tengo una cantidad de escritos ahí. ¿Qué necesito yo para poder editar un libro, para poder producir un libro?
Primero escribir, tener escritos, eso sí, fundamentalmente. Tener todo lo que uno quiere volcar en el texto, tener... ahí hay varios videos que yo creo que hay como 400 y pico de videos que fui grabando durante todo este tiempo, donde voy dando ciertas pautas sobre cómo ir armando un libro. Incluso hay páginas en Facebook sobre cómo escribir un libro de la editorial, donde explicamos que primero escribir por escribir. Hay que, como tú tenías un montón de escritos que por ahí parecían que no tenían nada que ver uno con otro. Pero cuando uno lo empieza a juntar y empieza a leerlos y analizarlos, tienen un hilo conductor. Todo libro tiene que tener un hilo conductor. No puedo escribir un libro de una receta de cocina con la historia de Bolívar. O me dedico a la historia de Bolívar o me dedico a receta de cocina. Porque primero que es incoherente y segundo que el que va a leer el libro quiere o va a leer la historia de Bolívar o va a querer saber la receta de cocina o de cómo adelgazar o lo que fuera. Entonces, el hilo conductor es eso. El libro tiene que tener una coherencia. Estamos hablando de lo que no es una novela o un libro de cuentos, porque bueno, un libro de cuentos, una novela, ya por sí mismo tiene un hilo conductor, más una novela. El libro de cuentos pueden ser cuentos diferentes, de diferentes cosas, que bueno, son cuentos, uno sabe que empieza y termina. En los artículos escritos por ti es diferente, porque los artículos son artículos periodísticos donde analizás diferentes temas, donde el hilo conductor es tu pensamiento. Es decir, esta es la forma que piensa Tito Lagos de diferentes temas. Entonces, ahí tenés el hilo conductor. Un libro de poesía, por ejemplo, el hilo conductor es la poética. No necesariamente todas las poesías tienen que ser románticas, ni todas las poesías tienen que ser de tal manera. Hay libros, sí, si analizamos el Cid Campeador, es un libro de poesías, pero es un libro sobre la vida del Cid Campeador. Pero, o qué sé yo, los romances de Becker, la romántica de Becker, o Rubén Darío, tienen coherencia las poesías, pero no pueden no tenerla, simplemente ser un montón de poesías armadas en un libro. Los nicaragüenses, yo siempre digo que en Nicaragua es la producción de poetas más grande del mundo. Pero me parece excelente. Desde Rubén Darío, Cardenal o diferentes poetas más modernos, por supuesto, que escriben muy bien y tienen una noción de la poesía muy, muy, muy buena. Entonces, escribir sobre determinado punto puede ser poética, puede ser cuentos, puede ser un ensayo. Puedo hacer un ensayo sobre la política mundial o un ensayo de filosofía. Incluso aquellos que pasamos por la universidad sabemos que nos obligan a fin de todo de escribir una presentación para darnos el título. Entonces, eso también puede ser un La libro, monografía. la famosa monografía o Ok, César, presentación. pero discúlpame que te interrumpa. Bueno, ya estamos claros de que sí, después de tener uno una cantidad de escritos, se necesita hacer ahora una revisión para ver cuál de los escritos son coherentes entre sí y dejar, porque efectivamente, como has descrito muy bien, yo escribo de todo, yo escribo de poesía, yo escribo de política, yo escribo de experiencia personal, pero entonces ahí pueden salir incluso diferentes libros con ese tipo de temática. Pero bueno, damos el caso. Entonces la primera recomendación es, señores, miren, la primera recomendación de César Marcus es, todos esos escritos que usted tenga, comience a seleccionar qué cosas tienen coherencia un escrito con otro. Perfecto. Ya lo tenemos, César. Ya tenemos suficiente como para sacar un libro de 150 a 200 páginas. Ok. Next. ¿Qué es lo que sigue? Primero, un libro, hoy en día la gente no quiere comprar libros de muchas, es decir, Dostoyevski hoy se moriría de hambre, por ser así concreto.
¿Por qué? Porque nadie va a leer un libro de 600 páginas. La gente no quiere. Cuando ve que el libro tiene 500 páginas, 400 páginas, bueno, voy a ver si lo veo en verano, cuando tenga tiempo de vacaciones. Hoy los libros son de 150, 120, 180 páginas. Tienen que estar separados en capítulos, si es una novela, o cuentos, si son cuentos, de no más de 10, 12 páginas. ¿Por qué? Porque la gente hoy lee en el mientras tanto. ¿Qué es el mientras tanto? Espero que me atienda el doctor, mientras voy en el bus al trabajo, mientras me tomo mi lunch, media hora. Es decir, el mientras tanto son 15, 20 minutos. Correcto. Y ese es el tiempo que la gente tiene para leer. Entonces, el capítulo tiene que ser de 10 páginas, 15 páginas que se puedan leer en 15 minutos. Si es un libro de filosofía, bueno, tal vez tenga que ser más chico, porque hay que pensar, hay que razonar. Si es un libro de aventuras, por ahí uno lo lee más rápido. Pero siempre tiene que tener un tiempo que el lector pueda tomarse ese tiempo y de empezar y terminar un capítulo. Pensemos en una serie de televisión, es decir, la serie, cuando uno vemos una serie, vemos que empieza y termina. Sí, al terminar nos tiran el anzuelo para que nos enganchemos en la que viene. Y eso también es bueno en una novela, por ejemplo, para que el lector siga. Pero tiene que tener ese espacio de tiempo del mientras tanto. Correcto. El otro tema es escribir sobre lo que uno sabe. Muchas veces me dicen, ¿de qué se puede escribir el año que viene? ¿Qué libros van a venderse? Y no sé, porque primero el libro más vendido de los años 90 y pico, principio del 2000, fue El Código da Vinci, que hablaba de religión y de simbología. Después vino Harry Potter, que es magia. Ahora vinieron las últimas, son las 50 sombras de Grey, que es sexo. Entonces, ¿qué se va a vender el año que viene? No tengo idea. Entonces, no pensemos en escribir para vender, pensemos en escribir de lo que sabemos. Otro tema importante es, yo muchas veces le digo a la gente, ¿usted qué quiere ser? ¿Premio Nobel o millonario? Y las dos cosas no puede ser. Stephen King es millonario, escribió 50 novelas y cobra $1 millón por mes. Pero nunca va a ganar el premio Nobel. García Márquez es un excelente escritor, murió económicamente estable, pero nunca fue millonario. 100 años de soledad llegó a vender 1 millón de ejemplares con suerte, cuando Dan Brown vende 100 millones de ejemplares del Código da Vinci. Entonces, puedo ser millonario o puedo escribir. Entonces, incluso la forma de escribir cambia. No es lo mismo. Es decir, cuando yo leo un libro de Stephen King, quiero llegar al final para ver quién es el asesino. Estoy desesperado por terminar de leer el libro, porque quiero saber cómo termina. Cuando leo un libro de Vargas Llosa, de García Márquez, yo no quiero que termine. Estoy disfrutando el libro. Entonces, Wow, el concepto es interesante. otro. El concepto de escribir un libro cambia si quiero el disfrute o quiero la aventura. Stephen King o Dan Brown son atrapadores, no son escritores. Te atrapan. En cambio, un premio Nobel es un escritor que te llena, te alimenta. Entonces, hay que definir muy bien antes de empezar a escribir qué es lo que quiero hacer. Bueno, pero te voy a decir, César, regularmente, por lo menos con la gente que yo acostumbro tener este tipo de intercambio de conversación, generalmente no son
gente que está necesariamente como una profesión su escritura, sino que son común y corriente, gente común y corriente, incluso damas de casa, amas de casa, pero que sencillamente sienten la pasión por escribir y hablan acerca de la experiencia, ya sea con sus hijos, ya sea con cómo lograron resolver algún tipo de dificultad doméstica, cualquier cosa así, ¿me entiendes? Y que tampoco están pretendiendo ni hacerse millonario, ni hacerse premio Nobel, ni nada, pero que quisieran dejar para un legado para sus hijos, para sus nietos, el hecho de que escribieron, ven, mi abuela escribió tal cosa, o qué, mira, mi abuelo dio, en su tiempo escribió y sacó esto y lo dejó ahí para la posteridad. Así es de que partamos de ahí, ya está seleccionado, ya se sabe que no tiene que ser un libro grandísimo, ni mucho menos. ¿Cuál es el siguiente paso? Estoy queriendo llegar hasta sacar ya el libro físico, así, tenerlo en la mano. Simplemente juntar todo en un archivo Word Ok, y enviarlo a la editorial. En nuestro caso es enviarlo a la editorial. ok. Porque lo que hace el sistema, nosotros tenemos todo automatizado. Ujú. Lo que hace el sistema es corregir falta de ortografía, corregir errores de concordancia. ¿Ustedes se encargan de eso? El El nosotros sistema. tenemos un sistema automatizado que cuando vos pones, por ejemplo, la casas, te va a decir o son las casas o es la casa. Hay un Bueno, error de concordancia. bueno, ¿Sí? te comento, discúlpame que te interrumpa, César, te comento que precisamente ese detalle del que estás hablando fue una de las razones que a mí me demoró más el hecho de sacar mi libro, porque yo tenía una persona, en este caso una hermana mía, que ella es muy erudita en estas cosas, y yo se lo daba a ella mis escritos para que me los corrigiera. Y lo simpático era que después que ella me los corregía y todo eso, ella me le daba el toque y todo, yo lo volvía a leer y entonces encontraba cosas que ya no me gustaban, entonces tenía nuevamente que le agregaba o le quitaba y después se lo volvía a dar otra vez y me volvía a hacer otras correcciones. Y en ese interín de cosas, porque eso no se hace en un día, pues obviamente, me pasaron años, años. Que por supuesto, porque tampoco no es mi profesión ni es nada. Si me dedicara a eso, seguramente hubiera sido una cosa más. Aquí lo hacíamos cuando ella tenía el tiempo y cuando yo lo tenía el tiempo. Pero a mí me demoró mucho eso. Ahora que me dices tú que existe un sistema que puede aligerar eso, es maravilloso. Claro, pero ahí tenés, lo que vos contás son dos cosas diferentes. Todos los escritores sufrimos de dos problemas muy graves, la página blanca y la página llena. La página blanca es cuando nos sentamos frente a la computadora y no sabemos qué escribir. Tenemos todo en la cabeza, pero no sabemos cómo ponerlo. Eso se llama la página blanca. La página llena, que es lo que vos me estás contando ahora, es cuando revisás el libro y lo volvés a revisar, y lo volvés a revisar, y lo volvés a revisar. Es como no querer dejar salir al hijo de tu casa. Tu hijo, por más que tenga 40 años, va a seguir siendo tu bebé. Y con el libro te pasa eso. En algún momento, Borges decía que él publicaba libros para sacárselos de encima, porque si no, seguiría corrigiéndolo. Bueno, eso es lo que pasa. Lo que hace el sistema automatizado es corregir la falta de ortografía, pero no corrige el contexto, no corrige lo que querés decir o cómo está escrito. Eso de la corrección de estilo, eso quedó en el siglo pasado. No hay un estilo para escribir. No hay, cada uno tiene su estilo. Cada uno escribe a su manera. Y yo siempre digo que atrás de un escritor hay cientos de lectores que quieren saber cómo lo que escribe. Entonces, el buscar, corríjame el estilo. Y no, ¿por qué? Es tu estilo. La corrección ortográfica, la corrección gramática es más fácil. La corrección ortográfica, que pareciera que fuera más fácil, es la más difícil. ¿Por qué? Porque si yo digo, tú piensas,
está bien. Y si digo vos pensás, también está bien. Ujú. Y si digo tú pensáis o vosotros pensáis, también está bien. Ujú. Entonces, ¿en qué todos hablamos español, pero ninguno habla español? ¿En qué español quiere corregir Tito Lago su libro? Y que los corrige, que Tito Lago, nosotros se lo vamos a corregir en un español neutral. Y después Tito Lago lo va a tener que corregir, leer y decir, no, mira, prefiero que sea en argentino, entonces ponemos vos sabés. O prefiero que sea en nicaragüense, tú sabes. Cada uno va pensando siempre que se acabó la frontera para el libro. Nosotros vendemos libros en muchas partes del mundo. Libros escritos por nicaragüenses, por guatemaltecos, por argentinos, por mexicanos, que de pronto se venden en China o se venden en Bulgaria o en Israel o en los países árabes. ¿Por qué? Porque los latinos estamos en todos lados. No Ujú. es que un francés compre en Francia un libro de un latino, no. Es un latino que vive en Francia y que compra un libro. Entonces, pensemos que vamos a llegar a todos, a cualquiera. Se acabó la frontera literaria, la frontera de pensar. Y también se acabó la dictadura de la editorial. ¿Qué es la dictadura editorial? Era un grupo de 5 tipos que se sentaban en una mesa y decían si vamos a publicar tu libro o no. ¿Quiénes son? Pensemos que García Márquez golpeó 30 editoriales antes que le publiquen un libro. Y era García Márquez. Entonces, ¿qué podemos esperar de nosotros? Correcto. Entonces, se acabó. Ahora cualquiera, quien quiera publicar, puede publicar. También es verdad que no se vende la cantidad, si se venden muchos más libros que antes, pero no la cantidad de ejemplares eh, por cada título que se vendía antes. Ya no hay una venta de 100 millones de ejemplares. ¿Por qué? Porque en este momento Amazon debe tener unos 400 millones de títulos. Y no estoy exagerando. Hoy Amazon es la biblioteca más grande del mundo. Es comparable en la historia a la biblioteca de Alejandría, digamos. Entonces, para que nuestro título se encuentre dentro de los 400 millones que tiene Amazon es más difícil. Y más cuando uno no es un escritor conocido. Es decir, si empezamos a mirar los libros que están en Amazon, vamos a ver que, por ejemplo, las carátulas, fundamentalmente los covers de los libros, en el caso de Dan Brown o de Stephen King, el nombre del autor es más grande que el nombre del título. ¿Por qué? Porque el que vende es el autor. Claro. Ujú. Por ejemplo, dejaron de aparecer figuras. Mucha gente me dice, pero yo quiero una ilustración para la portada. Le digo, mira, la portada no lleva ilustración, lleva una ilustración muy pasada, muy pequeña. Por ejemplo, el último libro de Dan Brown, que se llama El Infierno, dice Dan Brown muy grande, abajo Infierno, y en el medio está la foto, la imagen del Dante, por los infiernos del Dante. Claro. Pero realmente lo importante es el nombre del autor y el nombre del libro. Es decir, se cambió hasta la diagramación de las portadas. ¿Por qué? Porque cuando alguien busca un libro en Amazon aparecen los iconos chiquititos, que si no logro ver algo que me atraiga de ese icono, paso de largo. Tengo 400 millones de iconos para ver. Tiene que ver también en qué lugar de Amazon lo puedo poner, si lo pongo, si el libro es de un tema de autoayuda, si es de historia, si es de literatura, qué quiero escribir y para qué público quiero llegar. Hoy se venden más libros de nichos que generales, que globales. Es decir, En eso estoy totalmente convencido. Y yo te explicaba la vez pasada de que este tipo de programa que yo tengo no pretendo que me sigan millones de gente. No, no, no. A mí me sigue gente que ya tengo cautivo desde hace 24 o 25 años,
hasta el día de hoy, pues. Y me tiene sin cuidado que no me vean en Rusia, ni que me vean en España, ni nada. A mí lo que me interesa es la gente que me sigue realmente y que constantemente me está mandando a hacer preguntas y me consultas y todo eso. Ese es el nicho. Mira, César, el tiempo ha pasado, ya llevamos prácticamente una hora. No quiero abusar más de tu tiempo, pero quisiera de que dejáramos pendiente que por favor me permitieras tener otra conversación contigo, porque viene un tema que es bien interesante después que el libro ya está editado, ya está hecho y todo eso, y es después cómo hacer para que este libro sea conocido o sea puesto en Amazon o en otras Nosotros lo ponemos en bibliotecas. Amazon, nosotros lo subimos directamente en Amazon. Nosotros Ujú. somos partners, somos socios de Amazon en esa parte y subimos los libros en Amazon. No quiere decir, es decir, poner un libro en Amazon es como poner un libro en una librería a la esquina. La librería lo va a poner en la vidriera, en el escaparate. Ahora, depende de la cantidad de gente que pase por el escaparate y vea nuestro libro, lo va a comprar o no. En Amazon pasa lo mismo. Va a estar en el escaparate de Amazon y ahí entra el trabajo del autor. Así es, definitivamente. Ahí El es. autor es el encargado de la venta, de la propagación. ¿A quién le va a dar el libro? Porque de pronto puede enviarle o el libro ebook. Nosotros publicamos en ebook y en impreso, todo junto. Es el mismo libro que sale de las dos formas. Si lo agarra, si uno logra, eh, por tomar, te doy un ejemplo, que parece cómico. Eh, el libro Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, fue una gran euforia en su momento, cuando salió en los años 70, creo 80. Pero después quedó dormido, nunca más se vendió el libro de Galeano, de América Latina. Hasta que Chávez Ujú. se le ocurrió regalárselo a Obama, ¿te acordás? Claro. Ujú. Bueno, eso explotó la venta del libro. Tuvieron que salir todos a republicar el libro, a imprimir de nuevo el libro. ¿Por qué? Porque pasó un hecho especial. A Dan Brown le pasó lo mismo con el Código da Vinci. El Código da Vinci había sido escrito 5 o 6 años antes y nadie lo compraba. Hasta que un cura en el Vaticano lo leyó y escribió un artículo en contra. Y como salió en el Correo de la Cera del Vaticano, explotó el libro y se vendieron 100 millones de ejemplares. Es decir, tiene que haber un hecho concreto, digamos, especial, que un periodista hable de él, que alguien escriba a favor o en contra. No hace falta que escriban a favor, puedes escribir en contra. O la gente lo compra igual. Lo importante, como decían, que hablen. Que hablen, así es. No, no, no. Y en las redes sociales ahora, alguien que tenga, por ejemplo, millones de seguidores, si te manda una crítica de lo tuyo, a esa hora a buscar a ver por qué hablo mal, por qué hablo esto, y ahí es donde sale y resulta todo. Mira, César, nos tenemos que retirar una vez más. Muchísimas gracias por tu tiempo, valiosísimo, y la información que nos estás brindando. Te agradezco muchísimo y quiero que por favor quedemos comprometidos porque este tipo de conversación, ahí vamos a estar recibiendo después los comentarios y todo eso que te lo quiero hacer llegar a ti para que nos brindes nuevamente una oportunidad de tener esta conversación tan agradable que hemos tenido el día de hoy. Por favor, despídete de mis seguidores y vamos a decir después hasta luego. Bueno, un abrazo a todos. Me pueden buscar en Facebook, César Marcus, me pueden buscar en Windmill Edition. Estoy, estoy en las redes, ahora el mundo está en las redes. Así que estoy a disposición de todos. Un abrazo fuerte para ti y para la audiencia. Ok, muchísimas gracias, César. Te pido ahorita, en cuanto terminemos de conversar, mándame por texto las direcciones donde podemos, porque a la hora que editemos el video, vamos a querer poner ahí toda tu información, ¿oíste? Por favor, de teléfono, email y páginas web, por favor. Ok, muchísimas gracias y hasta entonces. Felicidades. Una de las ventajas de tener tantos años de vivir en esta gran metrópoli de Los Ángeles, California, es que uno ha logrado hacer verdaderas amistades.
En este caso les quiero presentar mgprinting.com de mi amigo Mauro Gómez. Él está localizado en el Monte, California, y sin lugar a duda es la mejor imprenta que he conocido. Se los recomiendo. Dígale que va de parte de Tito Lagos Basset. Bueno, cuando mis amigos me preguntan qué mariachi utilizo yo para mis fiestas personales, sin lugar a duda tengo que mencionar a mi amigo José Cervantes, el dueño de elmariachilatino.com. Somos amigos desde hace muchísimos años y indudablemente es el mejor mariachi de California. Cuando lo llamen, díganle que van de mi parte, Tito Lagos Basset, y me lo saludan. Cuando necesite trabajos de madera o tridimensionales, o necesite botones alusivos a alguna publicidad o recuerdos, le recomiendo Jewelry Maker y que llamen a su propietaria, Alejandra Lagos. La conozco desde hace tiempo. Es mi hija. ¿Qué les parece? Ok, díganle que van de mi parte. Tito Lagos Basset.